Hay un versículo en la Biblia que por 500 años ha sido el campo de batalla de una de las divisiones más dolorosas del cristianismo, unas pocas palabras que trazaron la línea entre católicos y protestantes. Hablo claro de Mateo 16:18, cuando Jesús mira a Simón y le dice, «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Para los católicos, esta es la prueba irrefutable de la fundación del papado. Para muchísimos protestantes es un versículo que tuercen y retuercen para que signifique cualquier cosa, menos lo que realmente dice. Suelen argumentar que la roca no es Pedro, sino su fe o Cristo mismo. Pero, ¿y si te dijera que el arameo que hablaba Jesús, el texto original en griego y la cultura judía del siglo I destrozan por completo esos argumentos? Hoy no vamos a debatir opiniones personales, vamos a poner las pruebas sobre la mesa. Haremos un análisis forense de este pasaje, palabra por palabra, en su idioma y contexto original. Quédate conmigo, porque lo que vamos a descubrir no es una interpretación más, es lo que el texto realmente dice. Para entender la bomba que Jesús soltó en Cesarea de Filipo, tenemos que estar ahí. Jesús no eligió un lugar al azar, llevó a sus discípulos al corazón del paganismo. Justo allí, frente a una roca gigantesca con un templo pagano dedicado a Pan y conocido como las puertas del Hades, Jesús decide hablar de construir su iglesia. El simbolismo es brutal. Primero la pregunta de calentamiento: ¿quién dice la gente que soy yo? Le dan las respuestas de la calle: Juan el Bautista, Elías, Jeremías. Entonces Jesús los clava con la mirada y hace la pregunta que lo cambia todo: ¿y ustedes, quién dicen que soy? Es ahí cuando Simón, un simple pescador, recibe una revelación directa de Dios y declara: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo». La respuesta de Jesús es inmediata y demoledora, y aquí cada palabra es un martillazo. Le dice: «Feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, Petros, y sobre esta piedra Petra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos». Vamos a desglosar esto, porque no tiene pérdida. Primero, el cambio de nombre. En la Biblia, cuando Dios cambia un nombre, no es un apodo cariñoso, es una nueva misión, una nueva identidad. Abram se convierte en Abraham, padre de naciones; Jacob en Israel, padre de un pueblo. Jesús cambia el nombre de Simón, que significa caña, algo que se quiebra, por Pedro, que significa roca. Le está diciendo: tú serás el cimiento visible y sólido de mi iglesia. Y aquí viene el jaque mate lingüístico. Jesús hablaba arameo. En arameo la palabra para roca es Kefas. Lo que Jesús realmente dijo fue: «Tú eres Kefas, y sobre esta Kefas edificaré mi iglesia». No hay dos palabras, no hay diferencia de género, no hay debate, es la misma palabra. Un juego de palabras imposible de ignorar. Por eso San Pablo llama a Pedro Cefas una y otra vez en sus cartas. Segundo, las llaves del reino de los cielos. Para cualquier judío de la época, esto era una referencia directa y obvia a Isaías 22. Allí Dios establece a un nuevo mayordomo, Eliasim, para gobernar en lugar del rey. Y le dice: «Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá». Las llaves no son un símbolo poético, son el emblema de la autoridad delegada. El que tenía las llaves era el primer ministro, el que gobernaba en nombre del rey. Al darle a Pedro, y solo a Pedro, las llaves, Jesús lo nombra su primer ministro en la tierra. De aquí nace el concepto de Pedro como vicario de Cristo, el administrador principal de la iglesia. Tercero, atar y desatar. Este era un término rabínico muy conocido para la autoridad de tomar decisiones doctrinales y de disciplina que eran vinculantes. Atar era prohibir, desatar era permitir. Jesús le da a Pedro la autoridad final para guiar a la iglesia, con una garantía divina: «Tus decisiones en la tierra serán ratificadas en el cielo». Cuando unes las piezas, el nuevo nombre roca, las llaves del primer ministro y el poder de atar y desatar, la interpretación católica no es una opción. Es la única lectura que respeta el texto, la historia y la lógica. Sección 2. Desmontando los argumentos protestantes. Ahora, con esta base sólida, vamos a analizar los argumentos que se inventaron 1500 años después para justificar la ruptura con Roma. Argumento 1. La diferencia entre Petros y Petra. Este es el argumento más repetido y el más débil. Dice que Jesús usó Petros,
supuestamente piedra pequeña para Pedro y Petra, roca masiva para el cimiento, haciendo una distinción. La conclusión que sacan es: tú eres una piedrita, Pedro, pero sobre esta gran roca, mi confesión o yo mismo, construiré mi iglesia. Este argumento se derrumba con un conocimiento básico del griego koiné. La mayoría de eruditos, incluso protestantes, admiten hoy que Petros y Petra eran sinónimos para roca. Entonces, ¿por qué usar dos formas? Por una regla gramatical simple. Petra es un sustantivo femenino. No puedes llamar a un hombre con un nombre femenino. El traductor simplemente le puso una terminación masculina, os, al nombre de Pedro. Petra roca se convirtió en Petros, el nombre masculino roca. Como ya vimos en el arameo original que habló Jesús, el problema ni existía. Era Kefas y Kefas. Fin de la discusión. El argumento de la piedrita es una falsedad lingüística que se sigue repitiendo por ignorancia o por mala fe. Argumento 2. La roca es la fe de Pedro, no la persona. Esta es la salida de emergencia de muchos. Dicen que la roca es la declaración de fe de Pedro. La Iglesia Católica nunca ha negado que la fe de Pedro es fundamental. El problema es cuando dicen que la roca es solamente la fe para excluir a la persona de Pedro. Gramaticalmente es un disparate. Jesús está teniendo un diálogo personalísimo con Simón. Le dice: feliz eres tú. Yo te digo que tú eres Pedro, a ti te daré las llaves, lo que tú ates. Pretender que justo en medio de la frase más importante, el esta de sobre esta piedra, deja de referirse a Pedro y pasa a referirse a un concepto abstracto, para luego volver a Pedro, es forzar el texto hasta romperlo. Además, el sentido común: no le das las llaves de un reino a una confesión de fe. No le das el poder de gobernar a una declaración. Se lo das a una persona. La fe de Pedro es la razón por la que Cristo le da el trabajo, pero es Pedro, la persona, quien recibe el cargo y se convierte en la roca. Argumento 3. La roca es Cristo. Esta es otra variante que intenta usar otros pasajes como 1 Corintios 10:4, la roca era Cristo, para anular Mateo 16. Esto es mezclar peras con manzanas. En Mateo 16, Jesús es el constructor. Él dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El arquitecto no es el cimiento en esta metáfora. Obviamente Cristo es el fundamento último e invisible de la iglesia. Efesios 2:20 lo llama la piedra angular. Nadie lo niega. Pero eso no le impide nombrar un fundamento visible en la tierra. Dios es el único pastor, pero llama a pastores humanos. Cristo es la roca invisible y establece a Pedro como la roca visible, su representante. Una cosa no quita la otra. Argumento 4. Todos los apóstoles recibieron la misma autoridad. Finalmente apuntan a Mateo 18:18, donde Jesús le da a todos los apóstoles la autoridad de atar y desatar. Esto es verdad, y la Iglesia Católica lo afirma: la autoridad de los obispos es colegial. Pero esto no borra el papel único de Pedro. Es simple. Un gobierno tiene un gabinete de ministros, y todos comparten el poder. Pero solo uno es el primer ministro. Todos los apóstoles reciben la autoridad de gobernar, pero solo a Pedro se le entregan las llaves del reino, el símbolo del líder, del mayordomo. Él es el primero entre iguales, el principio de unidad. Por eso en Lucas 22, Jesús le ordena específicamente a Pedro: confirma a tus hermanos. Mateo 18 no contradice a Mateo 16, lo confirma. Si aún queda alguna duda, el resto del Nuevo Testamento y la historia de la iglesia primitiva la eliminan por completo. Primero, mira quién actúa como el jefe en cuanto Jesús asciende al cielo. ¿Quién se levanta y organiza la sucesión de Judas? Pedro, Hechos 1. ¿Quién predica el primer sermón que convierte a miles en Pentecostés? Pedro, Hechos 2. ¿Quién hace el primer milagro en nombre de la iglesia? Pedro, Hechos 3. ¿Quién recibe la revelación clave para aceptar a los no judíos? Pedro, Hechos 10. ¿Quién zanja el debate en el primer concilio de Jerusalén y después de que él habla, se acaba la discusión? Pedro, Hechos 15. El libro de los Hechos demuestra, sin lugar a dudas, que Pedro ejerció desde el minuto 1 el liderazgo que Cristo le confirió. Segundo, ¿cómo lo entendieron los primeros cristianos, los que aprendieron de los apóstoles mismos? El registro histórico es abrumador. A finales del siglo II, Tertuliano ya escribía que la iglesia fue construida sobre él, Pedro. San Ireneo, cuyo maestro fue discípulo del apóstol Juan, escribió que todas las iglesias del mundo debían estar de acuerdo con la iglesia de Roma por su autoridad preeminente. San Cipriano de Cartago, en el siglo III, llamaba a la iglesia de Roma la cátedra de Pedro.
Incluso padres como San Agustín, que meditó sobre la fe como dimensión de la roca, jamás cuestionó la autoridad del obispo de Roma. Su famosa frase, Roma ha hablado, la causa ha terminado, demuestra quién tenía la última palabra. La idea de negar que Pedro es la roca es una novedad histórica. Es un argumento que nació en el siglo XVI por la necesidad política de justificar una separación de la Iglesia, no por un redescubrimiento de la verdad bíblica. Hemos visto el arameo, el griego, la cultura judía y la historia. Cuando pones todas las cartas sobre la mesa, el resultado es indiscutible. El liderazgo de Pedro no es un invento católico. Es la estructura de gobierno que Cristo mismo diseñó para su Iglesia. No se trata de glorificar a un hombre, sino de obedecer el plan de Cristo para mantener a su Iglesia unida, visible y fundada sobre una roca tan sólida que Él mismo prometió. Las puertas del infierno no podrán contra ella. Si este análisis te ha abierto los ojos y quieres más contenido que defiende la fe sin miedo y con pruebas, suscríbete y activa las notificaciones. Y ahora te toca a ti. ¿Qué otro versículo o creencia te han dicho que la Iglesia Católica inventó y te gustaría que destrozáramos con evidencia? Déjamelo en los comentarios. Estoy deseando leerte.